Bonjour tout le monde, comment nous y est? Moi c'est Trax Joseph. Bienvenue dans cours créole nous. Si vous poco ouais l'autre classe yo, nous inviteo pour ello. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase y vamos a considerar los verbos estar, ser. Y la manera que vamos a hacerlo será con frases, porque ya habíamos analizado esos verbos. Pero vamos a ver características para poder definir cuando se trata del verbo ser o estar. Si estás listo, si estás lista, agarra tu libro porque vamos a seguir con la página o en la página 26. ¿Listo? Muy bien. Para los principiantes, una manera muy simple para entender o memorizar esa clase es solamente con lo que voy a decir. Primero, en muchos idiomas, el verbo estar y ser son iguales. Cierto, en español son diferentes, pero en muchos idiomas, inglés, francés, criollo, es lo mismo. Y segundo, en criollo haitiano, cuando se trata del verbo estar, entonces el verbo siempre está invisible. Entonces no tenemos que preocuparnos. Es cierto, está la partícula ap que reemplaza el verbo estar para conjugar los verbos en los tiempos compuestos, pero el verbo estar en sí mismo es invisible, es lo que vamos a ver. Y como el verbo ser también puede ser invisible o omitido, entonces no tienes que preocuparte. En mayor tiempo si puedes hacer invisible los dos y listo, olvidaste de esos verbos, ¿sí? Y es cierto, sabemos que el verbo ser en presente sí, el verbo va a tener que estar sí o sí, pero en los demás tiempos, por más que se trata de un verbo irregular, el verbo ser, no tenemos que preocuparnos si omitimos el verbo. Bueno, es la explicación básica. Ahora vamos con los avanzados. Vamos a practicar. ¿Sí? Voy a decir unas frases. Primero, lo que vas a intentar de hacer es traducir esas frases a tu manera. ¿Cómo lo vas a hacer? Después de las frases, haga una pausa en el video, tradúcela y después puedes seguir con el video, ¿sí? Es para ver tu potencia, tu logro en el idioma, ¿sí? Y después vemos las explicaciones. Bueno, la primera frase es que u ap la cayo. Primero, intenta ver si puedes escribir esa frase tal como suena. Sí, lo voy a escribir. Es que u ap la cayo. Pausa en el video. Después de la pausa, seguimos. Ahora anotamos la frase. Es que u ap la cayo. Intenta de traducirla. Respuesta. Oui, moi ap la. Pausa el video. Intenta de escribir la frase a tu manera. Y ahora te lo voy a escribir y después vemos la definición o la traducción. Oui, moi ap la. Vamos a hacer lo mismo por las demás frases, ¿sí? Es que u la cayu. Pausa, sí, una pausa. Es que u la cayu. Oui,
la caille mwen. Pausa. Oui, la caille mwen. Otra frase. Eske ou ap la caille? Eske ou ap la caille? Escríbela tal como lo escuchas. Pausa el video. Ok. Eske ou ap la caille? Se escribe así. Oui, map la. Pausa. Escríbela. Oui, map la. Nou c'était sel étudiant qui te moun Brésil. Lo repito. Porque no olvides, vas a tener que escribirla a tu manera, como suena. Nou c'était sel étudiant qui te moun Brésil. Pausa. Nou c'était sel étudiant qui te moun Brésil. ¿Ves cómo se escribe? Muy bien. C'est où qui docteur? C'est où qui docteur? Pausa. Escríbela a tu manera. Ahora. C'est où qui docteur? C'est pas moi. C'est pas moi. Escríbela. C'est pas moi. Seguimos. Otra frase. Ou te youn nan Mexicain yo? Ou te youn nan Mexicain yo? Pausa. Escríbela. Ahora. Ou te youn nan Mexicain yo? Muy bien. La última frase. Ap yon ere si ou kwel. Ap yon ere si ou kwel. Ap yon ere si ou kwel. Pausa. Escríbela. Ahora. Ap yon ere si ou kwel. Muy bien, ahora con todas esas frases escritas en tu cuaderno, vamos a intentar de traducirla y explicar esas frases. ¿Listo? Seguimos. La primera frase es que wap la caillou, oui, mwen ap la. Primero hay una palabra es que está al principio de la frase, es la palabra que usamos para preguntar. Para aquellos que sepan hablar el inglés, es como do you, bueno, un sentido así. Y después viene u y después ap. No vemos ningún verbo, ¿no? Porque está el hipo y después ap. Y después la caillou. Y si sabemos que la calle es casa, casa u, tu casa, entonces podemos intentar de traducir las frases, su sentido, como que tiene que ver una pregunta y después tu casa. Bueno, es cierto, es si estarás o estarás en tu casa, va a estar usted en su casa, es la pregunta. Pero en español se usa el verbo estar en ese caso. Es por eso no aparece ningún verbo, porque estar es siempre
invisible. Si no fuera así, estal estaría en medio del hipo U y la palabra ap. ¿Ok? La respuesta es oui, moi ap la. Oui, moi ap la. Oui es sí, moi, yo. Ap la, estale o voy a estar. Sí, voy a estar. La palabra la, en ese caso, no es el verbo estar. Podemos decir que hasta la palabra ap jugaría el papel del verbo estar, pero es más una marca de futuro. Para decir que, como le decíamos en muchas frases, en ap, cuando tiene connotación de forma progresiva, entonces juega el papel de futuro. Y la palabra la, en criol, tiene sentido de estar en un lugar, o estar de bien, estar de buen humor, todo eso. ¿Sí? La persona te puede preguntar cómo estás, tú dices, moi la. Es como que yo estoy, o yo estoy bien, yo sigo existiendo. Es este sentido que tiene la palabra la. Entonces la frase se traduce, ¿estarás en tu casa? Sí, voy a estar. ¿Sí? Bueno. La segunda frase es que u la cae u. Oui, la cae moi. Es que es otra vez pregunta. Entonces, como hay una pregunta y después viene u y después casa y después u otra vez, yo sé que el u que está detrás del nombre casa me hace entender pertenencia, de que la casa es para u. No puedo decir que el primer u conjuga la palabra casa, porque casa no puede ser un verbo, es un nombre. Entonces es el último u que me muestra la pertenencia casa a el pronombre u. Entonces, en español, palabra por palabra, sin usar up, es que sería tu, casa, tú. No está el verbo. Bueno, entonces es porque estar, el verbo estar es invisible. No está estar entre u, tú y casa. Y después el otro u que sería pertenencia. Si el verbo estar no fuera invisible, lo colocaríamos entre u y casa. ¿Ves? U, estar sigue siendo invisible. Y la respuesta es oui, la cae moi. El primer no puedes conjugar la palabra casa porque casa es un nombre. Por eso, en la palabra que voy a poner acento es el que viene después, que va a tener influencia sobre el nombre. Entonces, para decirme que esa casa pertenece a moi. Entonces, mi casa. Si existiera el verbo estar, o si el verbo estar no fuera invisible, estaría colocado entre y la casa. Oui, la casa. Sí, estoy en mi casa. Tercera frase es que u apral ap la caio. Oui, mapla. Es un futuro que no existe tanto en criollo haitiano, porque podemos ver que pral primero es el verbo il, justo cuando viene después de un hipo. Y ap sería forma progresiva, entonces estaría yo conjugando el verbo il. En ese caso, no se trata de estar. Es para que noten la diferencia. Cuando se trata del futuro, como el futuro se hace con el verbo pral, il, entonces il que tiene potencia.
Entonces puede desaparecer el sentido del verbo estar y hablamos de estarás o vas a estar en tu casa. ¿Ves? Yo hago sonar el verbo il en esa frase. Y la respuesta es sí, voy a estar. Oui, map la. Voy a estar. Est-ce que ou ap pral la kayou? Est-ce que ou ap pral la kayou? Oui, ma pral la kay moi. Ahí podemos ver u y ap, que sería como una forma progresiva del verbo pral. El futuro otra vez nos gana. Cuando se trata del futuro hay que verlo en el verbo il, que tiene más potencia. ¿Vas a estar en tu casa? ¿O vas a ir a tu casa? Sí, voy a ir a mi casa. Puedo traducirlo de esta forma, porque es el verbo il que tiene potencia por el futuro. Seguimos con la frase nous c'était seul étudiant qui était mon Brésil. Nous c'était seul étudiant qui était mon Brésil. Bueno, ahí podemos ver el verbo ser. Aparece ahí. Muy bien. Se, verbo ser, te, el pasado. Y como sabemos, el verbo ser es irregular porque te debería colocar antes. Ya lo sabemos, lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, en esa frase, no c'était seul étudiant qui était mon Brésil. Pueden ver en la primera parte de la frase uso el verbo ser y en la segunda no lo uso. Porque podría decir, no c'était seul étudiant qui c'était mon Brésil. No lo hice. Igual en la primera frase podría eliminarlo. Podría decir, no te seul étudiant qui était mon Brésil. El verbo ser podría ser omitido. Entonces, por eso digo, no tenemos que preocuparnos. Porque la traducción de la frase en español te va a decir si te toca poner el verbo ser o estar. Otra frase, c'est où qui docteur? Yo sé que es una pregunta porque hay un signo. Podría ser una confirmación si no tenía el signo de interrogación. Se es el verbo estar, ser, entonces, ¿es usted, él es tú, el doctor? Sí, claro, porque a es el artículo para decir el doctor. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est el verbo ser, pas negación, yo, entonces, no soy yo. El verbo ser. Seguimos. Ute yun nan mexicain yo. En esa frase, por más que no existe un verbo, pero sí puedo darme cuenta de qué verbo podría colocar acá. ¿Sí? En ese caso tiene que ser sí o sí el verbo ser. Porque la traducción de las frases sería si tú eras uno de los mexicanos. Entonces, ¿ves? Eras ya es el verbo ser. La traducción en español me dice qué verbo debo usar, por más que el verbo es invisible en esa frase. Otra frase interesante empieza con ap, dice apion ere si ou kwel. En realidad debería decir se apion ere si ou kwel. Pero en general los haitianos sacan el verbo, entonces dice apion ere si ou kwel. ¿Ves? Entonces el verbo invisible.
is up como marca en general el futuro, entonces será un error, sabiendo que ser es invisible, entonces digo, se up será un error si tú lo creas. Mira, ves, en español es otro tiempo, en criol sigue siendo como presente. ¿Ves? Es solamente cuando te toca traducir de criollo al español, ahí viene el uso de los tiempos y modo correspondiente al español. Es como criol no te dice nada y tú tienes que decidir lo que vas a decir en español. Por eso digo siempre que la traducción de criollo al español es complicado para un haitiano, porque tiene que saber qué modo, qué tiempo combinar. Pero de español a criollo es facilísimo. ¿Sí? Entonces, vamos con el criol. Es todo para hoy y nos vemos la próxima semana. Chao.